Bueno, pues ya estamos transmitiendo. Buenas noches a todos. Bienvenidos todos nuevamente. Bienvenidos los que nos ven también por internet. Estamos dando comienzo a la clase de esta noche, que la hemos titulado La Ley del Péndulo, dando un poco de seguimiento a los temas que se han estado llevando relacionados también a un trabajo psicológico. Veíamos que este tema encajaba muy bien para el día de hoy. Podríamos decir que es un tema básico y al mismo tiempo una conferencia básica y al mismo tiempo una conferencia avanzada para los que pues ya llevamos mucho tiempo dentro de, o muchas conferencias dentro de la gnosis, ya que en muchas ocasiones se nos olvida lo fundamental, lo básico, lo más importante. La ley del péndulo es una conferencia que diera el maestro Samael y que pues hoy estamos retomando el tema y en la medida que sea posible aportar aquello que nos sea de ayuda para todos. Ahora, ¿qué es lo que nos llama la atención cuando hablamos de un péndulo? Obviamente un péndulo es que va de un lado y luego va hacia el otro lado. Es decir, la ley del péndulo nos viene a recordar que todo tiene dos extremos, todo es dualista. Y esto es algo muy singular. Podríamos verlo en la historia, muchas veces lo hemos visto, a través de la política, a través de lo que sería grandes civilizaciones, donde épocas de esplendor, se dice épocas de grande, vamos a decir, éxito, y de repente vienen las épocas de decadencia. Así lo vimos en épocas de la antigua Europa, donde países de repente surgían y luego eran sumergidos por otros, y así la ley del péndulo es como una ley que vamos a darnos cuenta que nos lleva de un extremo, podríamos decirlo, al éxito, al esplendor, y luego el péndulo empieza a girar y nos lleva al otro extremo, que es lo opuesto, que sería como la luz y la oscuridad. Y esto es algo que lo vemos en todos los días de nuestra vida. Y lo vemos en nuestros propios estados psicológicos, como estamos también en este tema de la conferencia de esta noche, queriéndoles hacer un recuerdo sobre esta ley que de alguna manera nos lleva siempre a un extremo y o a otro extremo de la vida, pero que somos víctimas de las circunstancias y no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces hemos mencionado que somos como marionetas, títeres manejados por hilos invisibles de nuestros estados emocionales? Si hoy me encuentro de buen humor, sonrío. Si hoy me levanté, como dicen, con el pie izquierdo, ese día ni me digas nada porque estoy muy molesto. Hay un cambio dentro de la psiquis humana, dentro de nuestros comportamientos, en el que podríamos empezar a ver como un péndulo, días buenos, días malos, buenos estados psicológicos, malos estados psicológicos, momentos de alegrías, momentos de tristezas. Y esto es muy interesante cuando lo queremos investigar o estudiar psicológicamente, porque nos permitiría abrir un espacio se dice psicológico en nuestra vida diferente. Estamos acostumbrados a que la vida es como una sucesión de eventos sobre los cuales no tenemos control, y en muchas ocasiones venimos a decir: estoy de buenas porque algo bueno sucedió. Estábamos comentando y parece que la ley del péndulo también va con esto del internet. A veces va, a veces no va, ¿no? Entonces así nos trae, ¿no?, la ley del péndulo. Aquí lo importante, ¿qué sería? No identificarse, no desesperarse y así resolver. Si las cosas tienen solución, las resolvemos. Si no, pues ni modo, nos quedamos sin transmisión. Pero cuando uno se desespera, se pone nervioso,
vamos a ver en este ejemplo tan simple, tan práctico como esta noche, las cosas no te salen bien porque por lo mismo que te pone nervioso, sigues haciendo las cosas de forma incorrecta. Así es, nosotros nos identificamos con las cosas de la vida, la ley del péndulo nos vuelve esclavos de las circunstancias. Bien, siempre los pequeños obstáculos en las transmisiones. Así pues, como estábamos mencionando, esta cuestión de la ley del péndulo es algo que lo vemos y lo podríamos mencionar como todo se va hacia un extremo o luego se va hacia otro extremo, y esto es algo que a todos nos sucede. Sucede en los países. De repente veíamos cómo la antigua Rusia era totalmente escéptica, era comunista. Hoy en día estamos viendo que Rusia se abrió al mundo, cambió, es decir, es cuestión de tiempo, el péndulo, y donde una vez brilló el sol, ahora luego vendrá la oscuridad, y donde viene la oscuridad vendrá la luz. Esto psicológicamente, ¿cómo lo podríamos entender? Cambios o nuestros estados diferentes de ánimo, de los cuales uno diría, ¿y cómo puedo yo cambiar mi estado de ánimo? ¿Cómo puedo dejar de ser víctima de mis estados de alegría en extremos con tristezas? Y esto no es algo simple, el tema de hoy no es algo que lo podamos resolver, y podríamos dar algunas prácticas sencillas que no van a ser la solución final si uno no pone cada día ese cambio de actitud a la vida. Hay que entender que nuestros estados psicológicos, nuestros estados emocionales, tanto en un extremo con otro, nosotros siempre quisiéramos estar alegres, ¿verdad? ¿Quién no quisiera estar alegres todo el día? Y si yo les dijera, querer estar alegres es malo, alguien me diría, Gabriel, estás mal. Lo que pasa es que cuando todo el día tú quieres estar alegre, es como una ley que nos va a traer luego la tristeza, porque nuestras alegrías en muchos casos no son estados de felicidad. Esto es algo como decir el amor y la pasión. Nuestras alegrías están basadas en emociones, en sensaciones. Pasado ese momento, es como decir, tuve una gran ilusión por hacer mi carrera, por hacer mis estudios, y luego cuando lo obtuve, me vino la desilusión de la vida, porque me di cuenta que había mucho de lo que yo no esperaba. Es decir, son extremos. Así pues, nosotros deberíamos empezar a darnos cuenta de lo fundamental, y lo fundamental es que no somos dueños de nuestros estados psicológicos. ¿Cuántas veces mencionamos, si alguien en este momento o mi persona les habla muy bonito y les empieza a dar grandes cátedras de amor, de lo bondadosos, de la luz que ustedes irradian, de la luz que irradian aquellos que nos ven por internet, estarían, como dicen, bien pegados a su monitor o a la conferencia diciendo, ¡ay, qué bonito habla! Pero si yo les empezara a decir cuáles son sus errores, lo que tienen que cambiar, que sus vidas, sería decir, bueno, creo que ya no me interesa, ¿no? Voy a cambiar, ¿no? Parece que el día de hoy el internet está un poquito fallando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no somos dueños. Si nosotros vamos manejando y alguien en el coche nos produce alguna discordia porque vemos que comete una infracción, yo estaba saliendo del cruce y él lo tenía en rojo y yo tuve que frenar, inmediatamente me altera.
Y esto es lo que se llama péndulo. Yo salí en la mañana con mi coche muy feliz, la música con muy buen estado psicológico, con muchas ganas de empezar, como podríamos decir a lo mejor la conferencia, con muchas ganas, y ahora empiezan las dificultades, voy en mi coche, pero llega alguien, se cruza en la carretera y me produce un mal estado, porque digo, para mí es como una injusticia, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que pues se salte el semáforo a otros? Y entonces eso me produce primero una inconformidad. Después de la inconformidad viene lo que sería juzgar la circunstancia, inmediatamente viene la crítica. Y entonces me cambia el estado y me pone de malas. ¡Qué barbaridad! En esta ciudad cada vez se conduce peor. Y esa alegría con la que yo salí en la mañana se perdió completamente. Es decir, nuevamente volvemos a entender que nuestra vida es un péndulo que va hacia un lado y cuando llega a este otro lado nos va llevando. Es decir, no hay continuidad en nuestras acciones y eso es muy desafortunadamente triste, sí. Inclusive existe una enfermedad psíquica, ¿no? Que se llama bipolar. Entonces, ¿es eso? Uy, ahí ya veríamos un caso extremado de comportamiento psicológico en el que ya es muy, digamos que el péndulo en nosotros va así, ¿no? Pero en alguien que es bipolar tendría marcado más los dos extremos. Vamos a ponerlo en un ejemplo más concreto, ¿no? Buenas noches. Imagínense ustedes, pues es perfectamente entendible, aunque no es saludable, nuestros estados de cambio de ánimo. Nosotros estamos explicando hoy, no estamos diciendo que es bueno o es malo. Entendamos que ahora, cuando vayamos avanzando más la clase, entendamos que esto que está sucediendo de estar o vivir bajo un péndulo nos trae mucha inestabilidad física, emocional, incluso podríamos decir de salud. Aquellos que son de signo Géminis tienen más la tendencia de ese, podríamos decir, como decimos, de esa comportamientos, que en caso de alguien que se le diagnostica psicológicamente bipolaridad ya es un extremo, una enfermedad muy grave, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ay, pues disculpen las pequeñas anomalías los que nos ven por internet, pero parece que ya más o menos ahí la vamos librando. El día de hoy parece que nos vino el extremo. Una conferencia se graba bien y otra no se graba bien. Otra vez venimos aquí con el famoso péndulo y hay que luchar. ¿Qué es lo que hay que hacer? No identificarse. Volvemos a lo mismo. Así pues, aquí hay algo interesante. Es como la ley del péndulo, es como incluso como nuestro propio corazón, el sístole y el diástole. Y aquí viene un punto, dicen que entre el sístole y el diástole hay una pausa, dice de tan pequeña que sería imperceptible, de a lo mejor unos microsegundos, o sea, ni siquiera llega a un segundo, milésimas de segundo, vamos a entenderlo así. Es decir, nosotros tenemos que encontrar el punto medio. Esa es la parte más difícil, encontrar el punto medio de la vida, de las cosas. Al principio podríamos decir es casi imposible. ¿Cómo podemos dejar de ser víctimas de las circunstancias? Porque como vamos a ir viendo, todo esto redunda en lo mismo, redunda en que nuestra vida fácilmente es objeto de que otros la alteren sin nosotros tener un verdadero control sobre lo que nosotros realmente quisiéramos ser felices, ¿no?
O sea, yo quiero ser feliz, yo quiero estar tranquilo, pero es que me cruza todos los días tal persona y pues me insulta. Es que todos los días voy a trabajar y mi jefe es un mandón. Yo todos los días me levanto y pues mi esposa o mi esposo objeta, me reclama, me critica. Yo todos los días me levanto y quiero estar feliz, pero resulta que mis papás son muy exigentes o mis hijos son muy desobedientes. Es decir, total de cuentas, nunca en mi vida voy a lograr estar tranquilo porque las circunstancias exteriores nunca van a ser las favorables que yo espero que sean. Y así un día que las cosas que me rodean estén bien, estaré feliz, estaré contento, y el día siguiente que no estén bien, estaré infeliz, estaré triste. Esto es inevitable. Las circunstancias son inevitables. Hay que entender que todo en la vida tiene una doble cara. Ustedes ven una moneda y ¿qué es lo que ven? Un lado, ¿no? Un lado de una moneda. Pero es inevitable que cuando vemos un lado de una moneda hay un reverso de la moneda. La vida es lo mismo. Cuando yo veo algo de la vida, sea bueno o sea malo, siempre tiene su opuesto. Cuando yo empiezo a entender, porque esta conferencia no es para lanzar un dogma, no es para que nosotros entremos a decirles cómo tienen o no que ver la vida. Esto se trata de conocimiento. La gnosis se trata de conciencia. Se trata que despertemos a la realidad de cada día de nuestra vida, que tiene dos caras. Ustedes ven la luz, ¿y qué pasa cuando la luz pega sobre un objeto? Díganme ustedes, ¿qué produce la luz también? Se refleja y también produce, ¿qué más? Sombra. Es decir, cuando yo veo, cuando no hay luz, ¿qué hay? Oscuridad. Y cuando hay luz, las cosas las vemos. Pero cuando la luz se interfiere por un objeto, este objeto inmediatamente produce una sombra. Obvio. Es decir, hay dos aspectos. La parte que se ilumina y la parte que no se ilumina. La parte de luz y la parte de oscuridad. Algunos dirían que cada uno de nosotros proyectamos una sombra. ¿Y saben cómo decimos esa sombra? Al Lucifer. Entonces unas religiones van en contra del diablo, en contra de Lucifer. Y en cambio, otros apuestan toda su vida en contra de las religiones y a vivir, venga la vida, a darse gusto al disgusto de otros. Y ahí es ese batallar. ¿Dónde está la realidad? La realidad es que donde haya bien va a haber mal, y donde hay mal luego surgirá el bien. ¿Y cómo me puedo liberar? Aquellos que están metidos en el bien buscan a través del fanatismo. Aquellos que están en el mal buscan a través de las guerras y de la destrucción. Y es la continua disputa. Bien y mal. Yin y Yang, nos enseñan las filosofías orientales, tienen que entrar en equilibrio. Es decir, nosotros tenemos que ver lo bueno, lo malo que hay dentro de lo bueno y lo bueno que a veces hay dentro de lo malo. Dentro de las malas circunstancias de la vida a veces aprendemos de ellas. No estoy promoviendo lo malo, pero tampoco quiero decir que busquemos en la vida nada más lo bueno. Tenemos que aprender del manejo de ambas energías para encontrar el camino del centro, el equilibrio. Como decíamos,
en un corazón, en nuestro corazón podríamos darnos cuenta que hay esa pausa entre el sístole y el diástole. Entonces yo me tengo que aislar de los problemas, se dice, hay que trazar como un círculo, vamos a entenderlo así, y poner en medio de ese círculo. Entender primero que nada que la vida tiene siempre dos polos dentro de las circunstancias que se mueven, y que dentro de esos dos polos habrán alegrías y habrán penas. Pero si yo me identifico con las alegrías, me olvido de mí mismo, y luego vendrá el otro jalón de la balanza y me llevarán a las tristezas. ¿No se han dado cuenta? Hay veces cuando estamos en una reunión y hay muchas risas, hay mucho exageradamente, entre paréntesis diríamos, como alegría y esto y lo otro, y todo el mundo gritando y sonrisas acá y carcajadas allá. ¿No se han dado cuenta que luego al poco tiempo o a los días a lo mejor viene el otro extremo, los llantos? No se trata que no significa o signifique que no podamos reírnos, estar alegre, pero una alegría en equilibrio. Pero y volvemos a lo que hablábamos en conferencias, ese, digamos, sello hermético, cuando yo me identifico con la risa estruendosa de la vida, me olvido de mí mismo, y cuando me olvido de mí mismo doy oportunidad a que venga el otro lado del péndulo, porque el ego toma provecho de esos momentos en el que no está la conciencia. La conciencia es lo que es, eres lo que has sido y lo que será, pero hay que buscar a la conciencia. Por eso necesitamos el trabajo sobre nosotros mismos. El primer paso que tenemos que dar es darnos cuenta de esa ley, de ese péndulo. No podríamos liberarnos de las circunstancias, o vamos a decirlo, de las consecuencias de las circunstancias difíciles de la vida, si nosotros primero no observamos esto que estamos mencionando. En segundo lugar, darnos cuenta que no somos los mismos individuales como siempre creemos. Somos unos cuando estamos con los amigos, somos otros cuando estamos con la familia, somos otros cuando estamos en el trabajo. ¿Cómo cambiamos? Es decir, no hay una individualidad, necesitamos el trabajo sobre nosotros mismos, psicológico, como cuántas veces hemos dicho, en ese trabajo de lo que se llama la autoobservación, para percibir esto que estamos mencionando. Y aquí surge algo muy interesante, que es la causa en el que nosotros nos vemos envueltos siempre dentro de esta ley del péndulo, y no podemos entrar a ese círculo, diríamos, o a ese, digamos, centro del péndulo, porque hay en lo que psicología se llama la objeción. Nosotros, la mente es dualista. Nuestro sistema y la educación, nuestra forma de vivir está basado siempre en la objeción y en el dualismo. Quizás esto ahora, digamos, ¿y de qué está hablando, no? ¿A qué se está haciendo referencia? Pues muy sencillamente a que la objeción de las cosas es cuando protestamos. Podría yo decir, puede ser que me guste o no me guste mi trabajo, pero cuando yo objeto es cuando yo protesto, cuando yo digo, es que qué barbaridad mi jefe, fíjate que mal me trata, o fíjate que mal me trata la vida. La objeción es dualismo, y desafortunadamente la mente es dualista. Si no, observen cuántas veces a nosotros nos gusta opinar. Yo opino que,
Dice el maestro, dice el maestro Samael que una pitonisa en Grecia decía, y él dice, yo no estoy de acuerdo, que entre la sabiduría y la ignorancia está la opinión. Dice el maestro, discúlpenme, pero tengo que disentir de esta, pues, pitonisa, aunque muy sabia, pero desafortunadamente hay que entender que la opinión, que es parte del dualismo de la mente, expresa nada más un concepto del cual no estamos seguros. Es decir, la opinión denota ignorancia. Quizás esto al principio nos pueda decir, bueno, ¿y por qué está diciendo esto, no? Porque a nosotros nos gusta opinar muchas cosas de la vida y luego entrar en lo que se llama en los debates. El debate que dice, que el otro no dice. Menciona al maestro que en una de sus experiencias, cuando él era muy joven, tuvo en el mundo astral con un maestro Deva una enseñanza que éste le diera y que el maestro objetó y se puso a discutir y le empezó a rebatir aquello que el maestro Deva le había enseñado. Si hubiéramos sido cualquiera de nosotros, hubiéramos refutado lo que el maestro decía y decir, no, espérate, Samael, tú estás mal, yo te estoy diciendo esto, por aquello otro. Bien, ¿saben qué hizo ese maestro Deva? Lo escuchó, le hizo una reverencia, se dio la vuelta y se fue. Fue un choque consciente para el maestro Samael, porque dice que en ese momento se dio cuenta que todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a tener una forma de pensar, pero lo que hacemos nosotros es que queremos imponer nuestra forma de pensar a los demás. Lo que hacemos nosotros con la opinión es que no denota experiencia. Si yo escucho algo que es positivo, lo agradezco. Si yo escucho algo que no es positivo o que no coincide con lo que yo pienso, lo podría escuchar simplemente y luego meditar para aprender qué puedo tomar o no de lo que me dijeron. Pero nosotros, y este es nuestro problema, por algo esto lo estamos explicando, por eso vivimos en la ley del péndulo, nuestra mente es dualista, nuestra mente está llena de opiniones. No experimentamos, acuérdense cuando hablamos sobre el tema de la fe. Una cosa es la fe muerta, que es una creencia, y otra cosa es la fe viva, que está basada en estudio y experiencia. Sería lo mismo. Nosotros defendemos opiniones, ideas de otros, pero no nos constan en muchos casos. Porque lo leí, porque lo vi en televisión, porque lo vi hasta por internet. Y eso no significa que sea realmente cierto, ¿no? De tal manera, deberíamos comprender que el dualismo de la mente lo único que hace es llevarnos a un extremo o a otro dentro de esto que estamos hablando. Aquí nos dicen, hay que estar conscientes del día a día para evitar esos cambios bruscos de los estados de ánimo. Exactamente, es justamente lo que estamos hablando, justamente es el primer paso, o lo primero que tendríamos que hacer, empezar a dejar esto de las opiniones. Las opiniones denota ignorancia. Hay que investigar, hay que meditar sobre aquellas cosas que nos interesan. Y si lo que vamos a hablar de ello no estamos seguros, dice el mismo maestro, mejor es callarse y hablar lo que uno conoce. Y si uno habla y alguien nos refuta o objeta sobre lo que estamos hablando, simplemente no entrar en debate, no entrar en discusión. Para la discusión, el problema que estamos viviendo en la sociedad es entrar en un desquicio de la mente. ¿No se han dado cuenta que cuando hay un problema o cuando hay una discusión, la mente se puede volver incluso
a desquiciar. Nuestro problema que estamos viviendo en la actualidad es que estamos enfermando nuestro cuerpo físico porque vivimos en un estrés entre esa búsqueda de la felicidad y de la desgracia, en la que la mente vive continuamente en debates. Y esto es algo terrible. La mente es como una tortura china. ¿No les ha pasado a veces? Bueno, la abrí, ¿qué hago? La vida, esto. Y entonces uno da una opinión, otro dice otra opinión, entramos en debates, y nunca encontramos, vivimos en un desasosiego. El producto de este desasosiego puede acabar en demencia, puede acabar en enfermedades físicas y psicológicas que se están viendo en la actualidad, en la humanidad. Como decíamos, trastornos bipolares, trastornos incluso, dicen que el hígado es muy susceptible a las emociones, a nuestra propia salud física, perjuicio a nuestros propios estados psicológicos, y obviamente esto va en deterioro. Entonces tenemos que empezar a tomar más conciencia de la mente, de esa dualidad de la mente, y cómo las objeciones de la mente y cómo las opiniones de la mente es un dualismo que nada bueno deja. O sea, no estamos en contra de la investigación, de la pregunta sana, o podríamos decir en el que la duda busca aquel que no tiene conocimiento. Pero ya entrar a discusión o a la objeción es lo que destruye incluso nuestras neuronas, nos perjudica terriblemente. Así, dice el maestro que había un monje que buscaba el conocimiento en el Antiguo Oriente, y que en esa búsqueda tuvo que pasar diferentes dificultades de frío, hambre, y al principio era terrible porque en su mente decía: ¿por qué tengo que pasar hambre? ¿Por qué tengo que pasar frío? Conocimiento, dame la solución de lo que yo estoy buscando, anhelando, ¿no? Él se ponía a meditar y pedía, y luego otra vez las circunstancias la abatían, ¿no? Y la mente estaba en ese dualismo, en esa lucha, hasta que recibió una iluminación, dicen, de Buda, en donde le da un mantra que por aquí luego lo practicaremos para el próximo día, ese gate, 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 en el que te permite aquietar la mente. Y él entonces comprendió de esta manera de la falsedad de la mente, del dualismo de la mente, cómo nos perjudica. Esto es algo terrible, ¿no? Y pudo encontrar la paz interior, pudo encontrar su equilibrio, y entonces así serenó la mente y encontró la solución. ¿Nos han dado cuenta que cuando más problemas tenemos, cuando nos vamos a caminar o dejamos ya de pensar, como que ya se despejó todo, ¿no? Porque la mente es un batallar terrible, continuo, es una tortura. Entonces, ¿cuál es la trampa de la mente? Las objeciones. ¿Por qué nos estancamos? Yo digo, yo quiero meditar sobre el orgullo, yo quiero trabajar sobre el orgullo, quiero trabajar sobre la ira, o quiero trabajar sobre la lujuria, pero cuando yo objeto, es decir, estoy queriendo trabajar sobre el orgullo, pero luego me quejo de que en la mañana pues no están las cosas como a mí me gustaría, estoy objetando, estoy protestando, vamos a decirlo así, cuando protesto de las cosas. Es muy diferente que yo diga, a mí no me gusta el desorden, pero que yo esté protestando o regañando o objetando sobre esa circunstancia. Yo podría decir, estoy en desacuerdo con la economía mundial porque pues a cada rato pues hay crisis, hay desempleo. Pero si estoy todo el día quejándome, es que no hay trabajo, es que no hay dinero, y no hago nada al respecto, es una enfermedad.
Se vuelve una enfermedad psicológica, estar todo el día viendo solo lo negativo y quejándome y objetando, y entonces todo trabajo que uno quiere hacer sobre sí mismo se vuelve infructífero, se desvanece. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a trabajar definitivamente es a dejar de objetar, a dejar de protestar. Si nosotros aprendemos a ver a la vida, ponernos en el centro del círculo y ver las circunstancias pasar. Si hay un momento de alegría, lo disfruto, pero sin la estruenda carcajada o la risa, simplemente lo disfruto sabiendo que luego podrá venir otro momento de a lo mejor tristeza. Cuando venga un problema, o pierda un ser querido, o pierda economía, o venga un problema muy grave, ¿qué tengo que hacer? Observarlo, comprender que la moneda me está mostrando su otro lado, y que por más que yo quiera que ahora no verlo, se está dando esa circunstancia y no hay más o no hay nada que yo pueda hacer al respecto más que comprenderlo, no identificándome, y me quedo en el centro. Significa que no es que estoy de acuerdo con las situaciones o dificultades de la vida, simplemente es que estoy comprendiéndolo, me pongo en ese círculo, en el centro del círculo, es decir, dejo de que el péndulo cada día, como decíamos, sea menor, hasta que logre mantenerlo siempre en ese equilibrio. ¿Cómo lo voy a lograr? Precisamente con estas pequeñas sugerencias que les estamos haciendo mención, y como también hemos dicho, si somos personas que nos gusta de estar opinando, discutiendo, lo único que hacemos es alimentar el dualismo de la mente, y estamos de alguna manera también facilitando vivir en esos extremos dentro de la vida. Necesitamos ser objetivos, necesitamos ser personas concisas, hablar de lo que se siente y no estar desperdiciando sus energías en discusión. Vemos que desafortunadamente hoy en día los hábitos sociales, comerciales, la televisión, es muy triste, ¿no? Hay programas de televisión que llevan a la mamá que tuvo una hija y que ahora la hija ya creció y que la abandonó, y entonces lo ponen en el programa a ver qué discuten. ¿Y tú qué dices? Esto y la otra, y la pone una a llorar y la otra, y todos nos comemos el programa. ¿Saben eso que se llama? Morbo. Somos muy morbosos. Es como las películas de violencia, ¿no? Estas así películas o en los videojuegos, y de repente que ves como alguien le está disparando y lo está ametrallando, de repente como le arranca un brazo, y uno, ¡qué barbaridad! Pero está ahí uno con el morbo viendo, ¿no? Cómo se ve que se le arranque un brazo, ¿no? O sea, seamos honestos, y en los videojuegos, que ya cada vez son más realistas, ¿qué está alimentando ese tipo de situaciones? Pues obviamente violencia, está alimentando infraconsciencia en las personas, y detrás de todo eso, ¿qué hay? Hay un interés para que a los jóvenes se los incita que se vuelvan personas violentas que luego pueden ser usados en intereses del ejército, de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien diría por ahí que exagerado, esto pareciera que no es tanto así, pero ustedes vean cómo entrenan por ejemplo, en Estados Unidos dicen que entrenan a los soldados con videojuegos. Pero a la hora de que ya estás en el campo real y ves a una persona y produces un daño en magnitudes tales como produces, luego tienen verdaderos problemas psicológicos y trastornos también, porque
señores, a no ser que seamos desalmados, o sea, es una aberración lo que estamos viendo hoy en día a nivel de la violencia, a nivel de todo lo que se está comiendo en televisión, de estos programas que vemos que lo único que alimentan más es como que el espectador se identifique con el problema que él vive y busca tener como venganza o sed de justicia. La sed de justicia, cuando no es interior, cuando la ponemos hacia afuera, se vuelve en críticas, objeciones, y esto nos produce una terrible infelicidad, porque nos hace sentir todo el día que estamos siendo la víctima, y eso es un extremo, y luego no vendrá el otro extremo. Entonces nosotros, a través de la gnosis, lo que intentamos explicar es liberarnos de este autoengaño que vivimos, dejando la mente dualista que se alimenta a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la publicidad, del entorno social que vivimos, amistades, trabajo. Es decir, necesitamos ponernos en el centro del círculo, no ser ajenos a la vida, porque no se trata tampoco de que uno se vuelva indiferente. Es decir, si yo veo a alguien que necesita ayuda, lo ayudaré, pero decir, no, como estoy en mi centro del círculo, no hago nada, ni para bien ni para mal, no. Hay que ayudar, hay que hacer muchas cosas por nuestros semejantes, pero no identificarnos. Es la clave de todo este trabajo. Es muy importante la no identificación. Y es obvio que cuando uno quiere disolver algún defecto, más todavía. Repito, la clave para poder no caer en este péndulo es dejar de estar objetando, es decir, dejar de estar, como diría más vulgarmente, renegando, ¿no? Aquí en México se conoce mejor, ya deja de renegar todo el día, ay, es que esto, ay, es que el otro, ay, es que lo de acá, ay, es que hace calor, ay, es que hace frío, y qué barbaridad, y ahora como hace tanto calor ya no puedo ni dormir, uy, y ahora que está lloviendo van a venir los moscos, ay, y ya no voy a poder dormir, y todo el día renegando, objetando, y eso nos lleva a la infelicidad, y luego nos lleva al otro lado, cuando ya no hay eso, ay, ya soy feliz, es decir, espero para que luego sea feliz y luego otra vez, y así me la voy llevando. Necesitamos definitivamente dejar de objetar, dejar de renegar, dejar de protestar por beneficio propio, y a la mente empezar a observar el dualismo de la mente, cómo la mente se vuelve del mundo social, de las opiniones, de las discusiones. Nada bueno tampoco nos va a traer. Esto nos lo enseña mucho en el Oriente, ¿no? Con el taoísmo. Encontrar el equilibrio, ni extrema felicidad ni extrema infelicidad, saber vivir entre los extremos en el centro. Esa sería la clave. Como en nuestro corazón, entre el sístole y el diástole hay una pequeña pausa. Tenemos que saber vivir entre los extremos de la vida, en esa pausa maravillosa, en ese centro magnético maravilloso, en ese punto llamado conciencia. No puede haber ese equilibrio si no llamamos a la conciencia. Y ir asimilando cada vez más la enseñanza del ser, conectarse con el ser. La personalidad es el mundo de las opiniones, el mundo de la dualidad. El ser es el mundo de la conciencia, es el mundo de ese conocimiento que a través de la meditación, a través del trabajo sobre sí mismos, vamos encarnando día a día. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre este tema de esta noche, del día de hoy. O por internet también, alguna pregunta que nos quieran hacer.
Bueno, pues, ¿cómo se puede ayudar a alguien para que se dé cuenta que está actuando en la ley pendular? Si así me lo permite, ¿cómo sería fácil de hacerlo? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que se dé cuenta que está actuando en la ley pendular? Si así me lo permite, ¿cómo sería fácil de hacerlo? Más bien, tendríamos que empezar a hacer el trabajo con nosotros para poder ayudar a los demás. Que esta es la parte más difícil. Yo quiero decir, es que estás en un extremo del péndulo, pero yo estoy en el otro extremo del péndulo, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿No me voy a encontrar? ¿No? Para yo poder ayudar a alguien, tengo que estar aquí. Simplemente como le sucedió al maestro Samael, el maestro con este Deva maestro, le dio una enseñanza y el maestro contestó, objetó, le dijo de todo, es que esto está mal, así le decía el maestro Samael a este maestro Deva. El maestro Deva, en vez de decirle, Samael, estás en el otro extremo del péndulo, ¿qué hizo el maestro? Enseñanza zen. Se cayó, dio las gracias y se retiró. Fue un choque consciente a la conciencia del maestro Samael y inmediatamente él percibió el mensaje. Quizás diría alguien, bueno, es que yo ya me he callado, yo nunca hace lo mismo. Ahora sí que vamos a necesitar muchas dosis de paciencia y de fe también, fe consciente, fe en el ser. Nosotros no podemos corregir a los demás si primero no nos corregimos a nosotros mismos. Bueno, desconozco cuál sea el caso, por eso no podría hablar más, pero en base a lo que pues vimos el ejemplo del mismo maestro Samael, ahí nos está dando una enseñanza. Si queremos ayudar, no hay mejor que el ejemplo. Siempre el ejemplo. Y luego preguntan, entonces la solución es disminuir la amplitud del péndulo, es como la aceptación de las circunstancias y con trabajo consciente. Sí, exactamente, o sea, tengo que aceptar con agrado las manifestaciones desagradables de mis semejantes. Esto es lo primero que hablamos cuando dábamos las clases de cámara, lo más básico. Aceptar con agrado las manifestaciones desagradables de mis semejantes. Cuidado, no significa que yo estoy de acuerdo con lo que las demás personas hagan de forma equivocada. Yo puedo ver que me adelantó un coche o un coche pasó su semáforo en rojo y decir, te bendigo, estoy de acuerdo. No, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa situación. Es decir, no me voy a hacer cómplice del delito de otros, pero no voy a reaccionar. Vean la diferencia, no voy a objetar. ¿Sí me entienden la diferencia? Yo puedo ver que alguien está haciendo daño a otra persona, a lo mejor verbalmente, insultándole y todo. Podré intentar a lo mejor calmar o ayudar. No se trata tampoco de ser indiferentes, pero si esto no resulta, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Simplemente esta persona tarde o temprano se tendrá que dar cuenta que lo que está haciendo no es correcto, pero tampoco luego la voy a criticar, ¿me entienden? Esa es la parte más difícil. Por eso todo esto no puede caer a la letra muerta. Si yo lo tomo, estas explicaciones, y las quiero hacer a la letra muerta, sin reflexión, tampoco va a dar resultados. Es como reprimir a un ego. Al final va a estallar el ego. Necesito comprender que esto que estamos hablando es el producto de la infelicidad que vivimos y que necesito dejar de vivir en los extremos. Y para ello necesito trabajar desde el centro de ese círculo, trabajo sobre mí mismo. Dicen, como consecuente entra el tema de la transformación de impresiones. Sí, exactamente, es que todo sería un complemento, ¿no? La transformación
la transformación de impresiones vendría justamente a formar parte. Me venían mucho las palabras también del maestro Samael cuando dice que los dos extremos se tocan. Entonces, aprender en conciencia que una gran alegría también trae una gran pena, pero si no puedes vivir en esos extremos, tienes que vivir en ese centro, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, que una gran alegría es tener un hijo, pero siempre va a traer sus penas y sus dolores. Una gran alegría pues es casarse, pero siempre va a traer, siempre los dos extremos se tocan, ¿no? Esa frase me ha hecho recordar, ¿no?, esta conferencia, porque es verdad que los dos extremos son una misma moneda y solo conforme veamos las dos caras de las cosas en la vida, como bien dices, pues vamos a poder ir entrando en ese camino del centro, creer que eres feliz porque ya lo tienes todo. Cuando llega ese momento te das cuenta que no eres feliz tampoco, ¿no? Creer que eres feliz porque renunciaste a todo, pues tampoco lo es, ¿no? Son dos extremos, pero el camino está adentro, no está afuera, ¿no? Entonces, creo, ¿no?, que agradezco la conferencia que me lleva a la reflexión y digo, bueno, pues el mundo es ilusión realmente, ¿no? Es que es muy amplio el tema porque nos lleva justamente a todo esto que estaba mencionando, ¿verdad, Marisa? Muchas gracias. Y pues, como siempre se ha dicho, el mundo es una ilusión y es difícil, es muy amplio comprenderlo y es difícil porque vivimos en un mundo que todo apunta a vivir en esos dualismos, ya que de alguna manera nosotros somos como máquinas al servicio de intereses sociales, políticos, de gobiernos, de ciertas, incluso, vamos a decir, cosas que existen para tener a la humanidad en este estado tan tristemente sumergido, identificado con el sexo, identificado con las modas, identificado con la sexualidad y la personalidad, identificado con el dinero, y una mente que siempre vive entre dos debates no tiene criterio propio y fácilmente es manipulable. Entonces, vean ustedes, pues esto es algo de nuestro pan diario que comemos a través de los medios que nos alimentan las impresiones. Sí, como decían también aquí en internet, obviamente el tema de la transformación de impresiones es parte de esta ley del péndulo. Si no sabemos transformar impresiones, si nos identificamos, es obvio que la ley del péndulo es nuestra vida. También hay que crear ese centro de gravedad. En alguna conferencia hablamos de lo que es el hombre solar, pero antes de crear al hombre solar se decía que hay que crear al hombre lunar. No confundamos al hombre lunar con el hombre que vive en el ego, ¿no? El maestro habla que es ese centro de gravedad permanente. El hombre que no gira alrededor de la luna, sino que crea su luna psicológica particular para luego crear su sol particular interior. Esto es un trabajo de iniciación, es un trabajo de despertar la conciencia. Necesitamos bases de trabajo y estas son bases que estamos dando a través de las conferencias. Y es triste que hoy en día la humanidad vivamos dentro de los dualismos conceptuales de la mente. ¿Por qué? Porque todo el día nos gusta estar opinando, ¿no? Y esto está muy de moda en la personalidad, en las amistades, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos nada en contra de los amigos o los mundos sociales, pero hay que hablar, hay que ver qué de bueno hay y qué de malo hay. Volvemos a lo mismo. No todo es malo, no todo es bueno, ¿no? Entonces nosotros necesitamos una mente
unificada, no dividida, ¿me entienden? La mente está dividida en extremos, me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, etcétera, 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 etcétera. Vivimos en dualismos, porque todo el día también estamos renegando. Renegamos. Si mi esposa o mi esposo fuera más esto, más aquello, si mi trabajo, mi jefe fuera esto, o sea, no aceptamos las cosas de la vida, y cuando las aceptamos y aprendemos, las superamos. Eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo, que a mí me guste sufrir todos los días los problemas de vialidad por gente inconsciente, ¿no? Que existe, ¿no? Yo no podría estar de acuerdo, pero ya digo, tengo que agarrar mi coche. ¿Qué pasa? No pasa, tranquilo. Es lo que más me cuesta, hablando de forma personal. Entonces tengo que estar tranquilo. O sea, no voy a cambiar el mundo, ¿me entienden? Cuando eso sucede, empezamos a poder superar muchas cosas, entrar a este trabajo interno. Sí, dice, si hay algo muy común, todo el tiempo queremos corregir al mundo. Ciertamente. Cuando él cambie, yo cambiaré, ¿verdad? Así en la pareja muchas veces se dice. No, cuando mi esposa ya me trate bien, yo la voy a tratar bien, pero mientras tanto no me voy a dejar. Ese famoso no me voy a dejar denota mucho orgullo, soberbia e ignorancia. Así nunca voy a ser feliz. Si yo quisiera ser feliz, lo primero que voy a tener que hacer es, si yo hago feliz a mi esposa va a estar feliz y me va a hacer feliz a mí, no al revés. ¿Sí me entienden? Pero como somos muy orgullosos y objetamos y queremos que primero que el mundo cambie para... Entonces son pequeños, podríamos decir, consejos, recomendaciones. La vida cada quien la vivirá como la quiera vivir. Eso está claro, a nadie se le impone la gnosis, ni mucho menos esta enseñanza. Ahora, si de algo nos sirve, pongámoslo en práctica, trabajemos, y bueno, hagamos una vida mejor, y hagamos mejor también la vida a nuestros semejantes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que nos ven por internet y esperemos que para la próxima ocasión mejore un poco esto de la ley del péndulo en las transmisiones de internet, porque ya nos traen un poco fritos. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Hasta el jueves, ahora sí va a ser el jueves a la misma hora. Buenas noches.